Mi nombre es María Brito, estudiante de psicología. Bienvenido a este video informativo sobre dos técnicas fundamentales en la evaluación psicológica, la observación y la entrevista. A lo largo de este recorrido exploraremos sus conceptos claves, aplicaciones y consideraciones para un uso efectivo en el contexto profesional. Unidad 1. La observación como técnica de evaluación. La observación se define como la técnica de evaluación que implica el registro sistemático, directo y objetivo de conducta de un individuo o grupo en un concepto específico. Subtema: tipos de observación, natural versus artificial. Se aplica la diferencia entre observar en el ambiente natural del individuo y en el entorno artificial creado por el profesional. Participantes versus no participantes. Se distinguen entre la participación activa de observador en el contexto y la observación de una perspectiva externa. Estructurada versus no estructurada. Se describe la diferencia entre la observación con categorías predefinidas y la observación abierta sin categorías predeterminadas. Así también, instrumentos de registro. Se presenta ejemplo de herramientas como registros anecdóticos, listas de cotejos, escalas de calificaciones diarios de campo. Ventajas y desventajas de la observación. Ventaja: se destaca la objetividad, la riqueza de información y la responsabilidad de observar en tiempo real. Desventaja: se mencionan las limitaciones éticas, la influencia del observador y la dificultad de generalizar los resultados. Ejemplo de aplicación: observación de interacción entre niños en una aula de clase. Observación de la dinámica familiar en una sesión terapéutica. Observación de las habilidades sociales de un adolescente en un contexto social. Unidad 2. La entrevista como técnica de evaluación. La entrevista se define como una técnica de evaluación que consiste en una conversación con un propósito específico dirigida por el profesional para obtener información sobre el individuo. Subtema: tipo de entrevista. Estructuradas versus no estructuradas. Se diferencia entre entrevista con preguntas predefinidas y entrevista con un enfoque más flexible. Individual versus grupal. Se distingue entre entrevista a un solo individuo y entrevista a un grupo de personas. Clínica versus investigativa. Se explica la diferencia entre entrevistas enfocadas en el diagnóstico y entrevista para la recolección de datos. Fase de la entrevista. Inicio: se describe la importancia de crear un ambiente adecuado y generar confianza. Desarrollo: se explica la condición de la entrevista, la formulación de preguntas y la escucha activa. Cierre: se menciona la importancia de resumir los puntos claves y finalizar la entrevista de manera cordial. Habilidades de entrevistador: se destaca la importancia de la escucha activa, la empatía, la capacidad de observación y la comunicación efectiva. Ventajas y desventajas de la entrevista. Ventajas: se resalta la flexibilidad, la profundidad de la información, la posibilidad de establecer una relación en el individuo. Desventajas: se mencionan las limitaciones en la generalización de los resultados, la influencia del entrevistador y la posibilidad de sesgos en la información. Ejemplo de aplicación: entrevista a un paciente para la evaluación de un trastorno psicológico. Entrevista a un candidato para un puesto de trabajo. Entrevista a un grupo de padres para conocer sus opiniones sobre un programa educativo. Unidad 3. La observación y la entrevista en contexto. La elección entre la observación y la entrevista como técnica de evaluación dependerá de diversos factores como el objetivo de la evaluación, las características del individuo o grupo y los recursos disponibles. Consideraciones importantes. Ética: se enfatiza la importancia de la confidencialidad, el consentimiento informado y el respeto por los derechos de los participantes. Validez y confiabilidad: se explica la importancia de utilizar los instrumentos confiables y válidos para la recolección de datos. Triangulación: se recomienda combinar la observación y la entrevista con las otras técnicas de evaluación para obtener una visión más completa del individuo o grupo. En conclusión, la observación y la entrevista son dos herramientas esenciales en la evaluación psicológica. Su uso adecuado en conjunto con otras técnicas permite a los profesionales obtener una comprensión profunda del individuo o grupo y así tomar decisiones informadas en el proceso de intervención.